En este video se va a contar cómo es la ciudadanía, cómo se lleva a cabo la democracia, un poco de historia referido al tema y cómo se llevaba a cabo la política en la Argentina. La ciudadanía es la condición legal de la que gozan las personas por ser titulares de derechos. La misma se puede definir de dos maneras. En sentido amplio, son todas las personas ciudadanos porque se le han reconocido los derechos humanos, como políticos, civiles y sociales. En sentido restringido, en este caso se considera ciudadanos y ciudadanas a las personas que habitan en un país y pueden votar por elegir las autoridades de gobierno. Ahora vamos a hablar un poco de la nacionalidad. Todos tienen derecho a una nacionalidad, que es un vínculo legal que une a una persona con un estado determinado, que implica derechos y obligaciones. La nacionalidad de una persona está determinada por el lugar donde nació, por opción, que es cuando un extranjero opta o elige ser ciudadano de otro país, y por derecho de la sangre, que el hijo nacido en otro país y los padres son argentinos, ellos mismos pueden elegir su nacionalidad. Ser ciudadano implica sentirse parte de una comunidad. Ahora vamos a hablar un poco de historia sobre la ciudadanía. Las naciones de ciudadano y ciudadanía provienen de la antigua Grecia, alrededor del siglo V a.C. En las ciudades griegas, los ciudadanos participaban mediante asambleas. Era un organismo que tomaba las decisiones acerca del gobierno de la ciudad. Este sistema, donde los mismos ciudadanos tomaban las decisiones, se conoce como democracia directa. Eran considerados ciudadanos varones adultos, libres, nacidos en Atenas. Tenían obligaciones militares, participaban en la asamblea y podían ocupar cargos políticos. También el feudalismo fue el sistema de organización social y política de la Edad Media. Como los vasallos eran súbditos, debían obedecer al rey y a los señores feudales, pero no tenían derecho a participar en lo público. La ciudadanía se puede dividir en tres tipos de derecho. Ciudadanía civil, vinculado con el conjunto de derechos que tienen los ciudadanos en los asuntos relativos a la ley. Es la dimensión jurídica de la ciudadanía. Ciudadanía política incluye los derechos políticos, la capacidad de participar en el poder político, en lo público, armar una organización, postularse y votar presidentes. Y por último tenemos la ciudadanía social. Garantiza en los individuos el desarrollo de las capacidades necesarias para participar activamente en el terreno político. Este depende de la ciudadanía social. Ahora vamos a hablar un poco de la ciudadanía en la política argentina. Esta está dividida en tres etapas. La primera etapa es de 1821 a 1912. En 1821 se dictó la primera ley electoral. La provincia de Buenos Aires dictó esta ley para elegir a los miembros de la legislatura. Elegían al gobernador. Podían votar los hombres libres mayores de 20 años, pero tenían que ser propietarios. La Constitución Nacional, en 1853, tuvo una ley importante, la 140. En ella se estableció el voto facultativo. Se lo consideraba un derecho personal y el voto no secreto. Se decía a viva voz por quién lo hacía. Luego está la segunda etapa que abarca de 1912 a 1930. En 1912 se sancionó la Ley Sáenz Peña. En ella se estableció el sufragio universal para todos los varones mayores de 18 años. Secreto, este se votaba en un lugar donde no podía ser observado y obligatorio. Si no cumplían, eran sancionados. La tercera etapa y última, en 1930 a nuestros días. El golpe de Estado de 1930. En las elecciones realizadas en 1932 y 1938 ocurrieron irregularidades y fraude electoral. Impidió que la ciudadanía eligiera a sus sindicatos libremente. Hasta 1946 no pudieron realizarse elecciones democráticas y en 1951 las mujeres pudieron votar. Los golpes de Estado se repitieron en 1955 y 1962, 1966 hasta 1977 y en 1983 se realizaron elecciones nacionales. Bueno, algo muy importante para hablar en este video es quiénes pueden votar en la Argentina.
La ley número 346 y el Código Electoral argentino determinan quiénes pueden ejercer los derechos políticos. Ley 346 declara ciudadanos argentinos a todas las personas nacidas en el territorio de la República. El Código Electoral controla que los ciudadanos estén adaptados para votar. El sufragio es obligatorio desde los 18 años hasta los 70. Desde 2012 también tienen derecho a votar de manera optativa los jóvenes a partir de 16 años. Algo que se deben preguntar casi todos es ¿cómo es el voto extranjero? Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Los extranjeros solo votan en elecciones nacionales, los autorizados por el Código Electoral. Los extranjeros pueden votar en elecciones municipales, no pueden elegir cargos de nivel nacional. Casi terminando vamos a hablar de las mujeres y las ciudadanas. La participación de las mujeres en la vida fue mínima, pero con el tiempo lucharon por obtener sus derechos de ciudadanía. El 11 de noviembre de 1951, muchas mujeres ejercieron por primera vez el derecho a votar y poder ser elegidas en las elecciones nacionales. En 1930 se presentaron varios proyectos de ley a favor del voto femenino, pero decían que eran costosos y se decía que era difícil enseñarles su responsabilidad civil. Argentina es uno de los pocos estados cuya jefatura de gobierno está a cargo de una mujer. Esto estaríamos hablando en el pasado. En 1945 y por último, en 1945 se logró sancionar la ley 13010, que fue el voto femenino. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de la participación en la democracia. La democracia es un régimen político en el que el pueblo tiene derecho a opinar de los asuntos políticos. Todos los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de involucrarse en los asuntos del conjunto de la sociedad. Las democracias modernas son representativas o indirectas, ya que a través del voto, los ciudadanos delegan el poder para tomar las decisiones de gobierno. Muchas de las decisiones que tomamos de manera individual o con otros son decisiones políticas porque afectan a nuestro entorno. Los asuntos políticos nos pertenecen y corresponden a todos. Gracias por ver.